La oración que damos cada mañana, A oração que nós fazemos cada manhã, cuando nos despertamos, quando nos despertamos, orando por las personas heridas, enfermos, quando oramos pelas pessoas feridas, pelos enfermos, sabiduría divina para proteger a nuestras familias, por sabedoria divina para proteger as nossas famílias, recordando los conocidos que están en dolor, recordando das pessoas conhecidas que estão em dor. Dios escucha. Deus escuta. Hay muchos padres que no saben dónde están sus hijos hoy día. Tem muitos pais que não sabem onde estão seus filhos hoje. Y el enemigo está buscando destruir nuestros hijos. E o inimigo está buscando destruir os nossos filhos. El golazo más grande que ha hecho el enemigo O gol mais grande que fez o inimigo durante la pandemia durante a pandemia fue dejar a los hijos en casa con el teléfono solos. foi deixar os filhos em casa com os telefones sozinhos. Hoy día vamos a hablar de los peligros que enfrentan los niños hoy en día. E hoje vamos conversar sobre os perigos que enfrentam os filhos hoje em dia. Hace unas pocas semanas atrás un amigo me entregó un librito en Estados Unidos E algumas semanas atrás um amigo me entregou um livrinho lá nos Estados Unidos. pero tuve que devolverlo. Mas eu tive que devolver. Tráfico sexual en América, Tráfico sexual na América. escrito por un padre, un médico. Escrito por um pai e médico. Ahí está el número y ahí está la página web y el correo electrónico. Aí nós podemos ver o número e a página eletrônica, não? El doctor tiene 9 niños, O doutor tem 9 filhos, varios adoptados. alguns adotados. Tengo cita con él cuando vuelva esta próxima semana. El lunes voy a tener cita con él. E tem uma entrevista com ele na próxima semana. Mas preciso, segunda-feira, vou ter uma entrevista El com doctor ele. aceptó la posición como presidente de la institución O doutor ele aceitou a posição como presidente da instituição para pelear en contra de la esclavitud humana, para brigar em contra da escravitude humana, para proteger sus hijos y nuestros hijos, para proteger os filhos dele e os nossos filhos, para hacer a los padres conocer los peligros que enfrentan sus hijos. para fazer que os pais possam conhecer os perigos que enfrentam os nossos filhos. Yo no tengo hijos menores, pero tengo nietos menores. Eu não tenho filhos menores, mas tenho netos menores. Y mientras yo leía ese folletito, E enquanto eu lia esse folheto, me di cuenta que tenía que presentar ese material porque hay muchos padres ignorantes. percebi que tinha que apresentar esse material, porque tem muitos pais que estão na ignorância. Son ignorantes de los peligros que enfrentan los hijos. E são ignorantes dos perigos que os filhos estão enfrentando. Y voy a compartir con ustedes algunos conceptos para padres que quizás han ignorado los peligros que enfrentan los hijos. E quero dividir com vocês alguns conceitos sobre os pais que não sabem que têm os seus filhos em perigo. Los padres a veces piensan que por tener candados en la puerta cada noche y buena seguridad, Às vezes os pais pensam, porque a porta está com cadeado cada noite, tem segurança. mientras adentro de la casa el peligro amenaza a cada uno de los hijos. Mas o perigo que ameaça cada um dos filhos está dentro de casa. En las Américas hay ciertos países que enfrentan mayores peligros. E nas Américas tem alguns países que enfrentam maiores perigos. Estados Unidos, Colombia, Brasil y ahora recientemente Perú. Estados Unidos, Colômbia, Brasil e agora recentemente Peru. Eso no significa que los otros países no tienen, sí tienen, Isso não significa que os outros países não têm. Eles também têm. pero es allí donde hay mayor tráfico. Mas aí é onde tem um maior tráfego. Otros países en el mundo aquí están identificados. Outros países no mundo aqui estão identificados. Es un peligro que amenaza a cada niño en el mundo hoy en día. E é um perigo que ameaça a cada criança no mundo hoje em dia. Vamos a pensar, cuando pensamos en tráfico de niños, vamos a pensar en cómo lo vemos nosotros normalmente. E quando pensamos num tráfico de crianças, vamos ver como pensamos nós hoje, normalmente. Esto es lo que pensamos. Viene un vehículo pasando por un estacionamiento de un mercado. Isso é o que nós pensamos. Tem um veículo parado no estacionamento de algum mercado Y ahí ven una quinceañera caminando
descuidada mirando su teléfono por el estacionamiento. E aí tem uma quinzeaneira, uma menina de 15 anos, 16 anos, olhando o telefone dela pelo estacionamento. Repentinamente abre la puerta E de repente abre a porta. y salen dos hombres E saem vestidos de dois negro. homens vestidos de preto. Agarran esa niña y lo meten adentro y se cierra y se van. E pegam essa garotinha, colocam dentro do carro e se vão. Eso es lo que pensamos nosotros que es tráfico de niños. E geralmente isso é o que pensamos nós quando se fala de tráfico de crianças. Un secuestro Um sequestro en pleno día, em pleno dia. pero la realidad es muy diferente. Mas a realidade é muito diferente. Existen esas cosas, Existem essas coisas, pero la mayor cantidad de víctimas no son secuestrados mas a maior quantidade de vítimas não são a sequestradas. fuerza en À lugares força, públicos. Em lugares públicos. Los traficantes usan otro método Os traficantes utilizam outros métodos. y ese método puede estar en tu casa mientras tú tienes las puertas cerradas y seguridad afuera. E esse método pode estar dentro da sua casa, enquanto você tem a sua porta fechada, pensando que está seguro. Tus hijos están con el teléfono en su cuarto. Seus filhos estão com celulares no quarto deles. Allí están preparándoles para hacer el secuestro. E aí estão sendo preparados para serem sequestrados. Los traficantes paran donde los niños paran, Os traficantes param aonde? donde los hijos están, Aonde os filhos en el estão. internet. Aí na internet. Los teléfonos es el mayor peligro para las mentes de los niños. E o telefone é o maior perigo para a mente, para os pensamentos, para a mente das crianças. No son secuestrados repentinamente, Não são sequestrados de repente. son secuestrados lentamente, São sequestrados lentamente, desarrollando relaciones, desenvolvendo relações, confianza, confiança, amistad. amizades. Tenemos que entender bien. E temos que entender bem. Hay un juego que los niños por todo el mundo juegan. E tem um joguinho que as crianças por todo mundo jogam. Se llama Roblox. E se chama Roblox. Es el juego más popular online que existe en el mundo. E é o joguinho mais popular online que tem hoje no mundo. 85 millones de niños diarios asisten a ese 85 juego. milhões de crianças diárias assistem esse jogo. 40% de ellos son menores de 13 años. E 40% dessas crianças são menores de 13 anos. Parece muy inocente, Parece tão inocente, pero allí están los predadores. mas aí estão os predadores. Y se compone de tres funciones básicas. E estão compostos de 3 funções básicas: Jugando juegos, jogando joguinhos, creando tipos de juegos criando tipos de jogos y desarrollando relaciones sociales. e desenvolvendo relações sociais. Es ahí en esa parte, tercera parte, donde existe el mayor riesgo. E é justamente nessa terceira parte que está o maior risco. Relaciones sociales. Reações sociais, relacionamento social. La FBI de Estados Unidos ha notado un aumento tremendo en sextorsión. O FBI lá nos Estados Unidos notou um aumento tremendo na sextorção. ¿Qué es sextorsión? E o que é sextorção? Extorsión sexual. Extorsão sexual. Mayormente apuntando a niños entre 14 y 17 años. Geralmente apontando, buscando crianças entre 14 e 16 anos. No solo predadores, también hay amistades. Não só depredadores, mas também há amizade. No siempre son criminales del extranjero. Nem sempre são criminais de outros países. Puede pasar entre los quinceañeros mismos, sus amigos. Podem passar entre eles mesmos, os próprios amigos de 15 anos. Están todos interaccionando socialmente E estão todos eles interatuando socialmente. y nunca se imaginan lo que está por pasar. E não se imaginam o que está por acontecer. Un niño se encariña con una niña. Um menino se encarinha com uma menina. Empiezan a textearse el uno al otro, E começam a mandar mensagens um para o outro. coqueteando. Começam a conversar. Desarrollan una relación. E agora eles criam uma relação. Uno le dice, te voy a mandar una foto íntima, mándame también otro. E um disse, eu vou te mandar uma foto íntima. Tu também tem que mandar uma para mim. La persona no es un predador, A es un pessoa amigo. não é um depredador, é uma criança. Pero entre amigos comparten. Mas entre amigos eles fazem isso, compartem. Inicialmente se parece
excitante, lindo, interesante, secreto. E inicialmente parece que é uma coisa excitante, bonita, secreta, No puede hacer daño. que não pode fazer mal. Hay confianza entre ellos. Tem confiança entre eles. Pero ¿qué pasa cuando se termina la relación? Mas o que acontece quando essa relação se corta? Cuando cambian los sentimientos. Quando os sentimentos se terminam? Cuando uno pide más de lo que el otro quiere dar. Quando um pede mais que o outro está disposto a dar? ¿Qué pasa cuando esas imágenes se mandan a otros amigos fuera de la relación? E o que passa quando essas imagens são mandadas para outros amigos fora dessa relação? Repentinamente esa relación amigable se convierte en una pesadilla. E de repente essa amizade se transforma em um perigo. Una pesadilla, un sueño hecho pesadilla. Um sonho que se transformou em um pesadelo. Se siente traicionado, Se sentes que são traicionados, miedo, com medo, vergüenza. com vergonha. Algunos amigos hasta le han sacado provecho de los otros. E alguns dos amigos vão até se aproveitar da situação. Hay ansiedades, depresión, Ansiedade, depressão a veces hay suicidas. e às vezes suicídio. Voy a contar la historia de un joven llamado Ryan. E quero contar a história de um jovem chamado Ryan. En febrero de 2022, Em fevereiro de 2022, Ryan, que tenía 17 años, Brian, que tinha 17 anos, excelente alumno con las mejores notas, muito bom aluno, com as melhores notas do colégio. un miembro de los futuros agrónomos de Norteamérica. Um dos membros dos futuros agrônomos de Norte América. En su casa en San José, California, E na casa dele, lá em São José, Califórnia, él comenzó a chatear con una señorita de 20 años. ele começou a mandar textos, mensagens com uma jovem de 20 anos. Él pensaba que era una mujer de 20 años. E ele pensava que era uma mulher de 20 anos. Un día esa mujer le manda una foto de ella sin ropa. E um dia essa mulher manda uma foto dela sem roupa. Y dice, mándame también una foto también. E falou, manda também uma foto tua. Bueno, se dejó convencer Ryan. E ele se deixou convencer com ela. Él no sabía que estaba comunicándose con un hombre en África. E ele não sabia que se estava comunicando com um homem lá em África. Después que él entregó sus fotos, E depois que ele entregou as fotos, que ele enviou suas fotos, el hombre se presentó o homem se apresentou y dijo, no soy una mujer, soy un hombre y necesito $5,000. e falou, não sou uma mulher, eu sou um homem. Ryan no Eu quero tenía 5 mil 5,000, dólares. E Brian não tinha 5 mil, pero le mandó $150 y se suicidó. mas mandou 150 dólares e depois se La suicidou. vergüenza. A vergonha. Ryan era un víctima de un plan global de sextorsión. Brian foi vítima de um plano global de sextorção. En abril de este año, 2025, No mês de abril deste ano de 2025, 4 hombres fueron arrestados, los mismos que participaron en la muerte de Ryan. 4 homens foram presos, porque eles estavam involucrados na morte de Brian. El Centro de Crímenes de este tipo del FBI, E o centro de crimes desse tipo do FBI reportaron 54,000 quejas en el año pasado, 2024. registraram 54 mil queixas no ano passado. No todos mueren como Ryan. Não todos morrem como Brian. Una niña de 10 años fue secuestrada Uma menina de 10 anos foi sequestrada y llevado a 250 millas de su casa en California e foi levada a 250 milhas da sua casa na Califórnia por una persona que estaba mirando Roblox. por uma pessoa que estava mirando Roblox. Ella pensó que era una niña Ela pensou que era uma criança como ela y fue convencida para que salga de casa e foi convencida para que saia de casa por un hombre y fue él arrestado por secuestro y por contacto ilícito sexual. por um homem. E ele foi arrestado por sequestro e contato ilícito sexual. Otra niña de 13 años de edad en Kansas Outra menina de 13 anos em Kansas estaba chateando con un extraño en Roblox, e estava conversando com um estranho em Roblox, supuestamente un niño, un joven. supostamente um jovem. La convenció que salga de casa a la escondida
e a convenceu ela que saia de casa escondido. la recogió en su vehículo, E ele recolheu ela em seu veículo la llevó más de 1.500 kilómetros a Georgia, e levou ela a mais de 1.500 quilômetros de distância lá em Georgia, donde fue violado repetidas veces. onde ela foi violentada várias vezes. Gracias a Dios ella pudo contactar a su mamá y finalmente fue rescatada. E graças a Deus ela conseguiu se comunicar com a sua mãe e foi resgatada. Pero ellos son resultados de los contactos en el juego de Roblox. E eles são resultados dos jogos de Roblox. Algunas cosas que deben saber. Algumas coisas que devem saber. 36% de los menores que están jugando juegos son acosados por sugerencias sexuales. 36% dos que estão participando desses jogos de Roblox são sequestrados por violência sexual. No secuestrados, son acosados. São O sea, são se acossados, sugieren, sí. acossados por violência sexual. Bajo las leyes de pornografía, es ilegal para un menor de edad compartir cualquier imagen explícita con otro. E baixo as leis sobre as leis de pornografia, está proibido que qualquer menor tenha imagens ou mande imagens explícitas de outra pessoa. Aunque tú eres menor y tú lo compartes con otro menor, es contra la ley. Mesmo que tu seja menor de idade e comparta com outro menor, ainda assim é contra a lei. Ningún menor Nenhum menor es legal compartir imágenes sexuales. pode compartilhar imagem sexual legalmente. No hay excepciones. Não existe exceção. No puedes consentir. Não pode consentir isso. Un menor no tiene el derecho de consentir. Menor não tem direito de consentir. Y cualquiera que comparte puede ser responsable por las consecuencias penales. E qualquer que comparta isso pode ser responsável com consequências penais. Puedes ir a la cárcel, Pode ir à prisão, puede ser registrado como un ofendedor sexual. pode ser registrado como ofensor sexual. Una sola imagen te puede causar una vida de problemas. E uma só imagem pode causar-te uma vida de problemas. Hoy los traficantes y predadores Hoje, os traficantes e depredadores están usando un nuevo método de Estão una nueva utilizando- frontera de explotación. estão utilizando um novo método, uma nova fronteira de explotação, Inteligencia artificial, a inteligência artificial, lo que llaman deepfake. o que eles chamam de deepfake. Deepfake significa algo fraudulento, profundo. E deepfake significa algo fraudulento e profundo. La tecnología está avanzando a un ritmo muy rápido A tecnologia está avançando hoje num ritmo muito rápido. y no todos los avances tecnológicos son buenos. E não todos os avanços tecnológicos são bons. Los traficantes están usando y los predadores inteligencia artificial Os traficantes e depredadores estão utilizando a inteligência artificial. y ficticio, tecnología fictícios, ficticia, com tecnologia fictícia, para coercionar para coercionar, para pressionar, explotar, y pedir dinero. explorar e pedir dinheiro. Ellos usando inteligencia artificial E pueden eles, crear utilizando a inteligência artificial, imágenes pornográficas podem criar imagens pornográficas y videos e vídeos con tu cara. com o seu rosto. Aparentemente eres tú. E aparentemente é você. Y es una gran vergüenza para los niños y los jóvenes cuando usan las caras que ven en Facebook y los pegan a videos pornográficos. E é uma grande vergonha para os jovens quando veem que os rostos que eles têm no seu Facebook involucrados com imagens pornográficas. Las víctimas mayormente son damas jóvenes y niñas. Geralmente as vítimas são jovens, meninas, Muchas son menores. muitas são menores. Usando las caras de Facebook lo sacan y lo colocan y después son muy obscenas los que producen. E usando o perfil do Facebook, eles conseguem armar tudo isso. Es interesante que las estadísticas que vienen con esta producción. E é interessante que as estatísticas que vêm com essas produções, 48% de los hombres en Estados Unidos admiten de haber visto por lo menos un video pornográfico ficticio. 48% dos homens nos Estados Unidos admitem haver visto pelo menos uma vez um vídeo pornográfico. 74% de esos hombres admiten no sentir culpa por consumir pornografía ficticia. E 74% desses homens admitem que não sente culpa por verem esses vídeos pornográficos.
Solo se requiere 25 minutos para producir un video pornográfico deepfake con una foto clara de una persona. E somente se necessita 25 minutos para produzir um vídeo pornográfico de fake com a foto de uma pessoa. 99% de todos los videos producidos con la inteligencia artificial son pornográficas. E 99% de todos os vídeos de fake são pornográficos e enfocam principalmente em mulheres. Aplicaciones para los teléfonos y otros pueden sacar una foto de una persona y desnudarlo. E tem aplicações que estão nos telefones que podem sacar uma foto de uma pessoa e tirar a roupa dela. Qué vergüenza para un joven, una señorita. Que vergonha para um jovem, para uma jovem. Después te dicen, tienes que mandarme dinero o lo voy a compartir con todos tus amigos. Depois eles ameaçam, se tu não me manda dinheiro, eu vou compartilhar com todos os teus amigos. Viola la privacidad y causa trauma emocional y psicológico. E eles violam a privacidade e causam um trauma emocional e psicológico. El Departamento de Crimen Interregional e Investigación Judicial O Departamento de Crime Internacional e Investigação de las Judicial Naciones Unidas nas Nações Unidas informa que 1 de cada 8 niños fueron sujetos a explotación sexual. informa que 1 de cada 8 crianças foram objetos de explotação sexual. La creación, la distribución, exposición de imágenes sexuales. Criação, distribuição e exposição de imagens sexuais. Estas estadísticas demuestran la urgencia, la necesidad que tenemos de educar y proteger a nuestros niños. E essas estatísticas mostram a urgência de educar e preparar as nossas crianças. Quizás ya cometiste un error. Talvez já tenhas cometido um erro. Quizás has sido víctima ya. Talvez já tenha sido vítima. Quizás dices, ya es muy tarde. Talvez penses, já é muito tarde. Si eres un quinceañero y te encuentras en una situación difícil, Se eres uma pessoa de 15, 16 anos e se encontra em uma situação difícil como essa, o si has cometido un error y quisieras deshacer lo que ya hiciste, ou se cometeu um erro e quer desfazer esse erro, recuerda que tu historia no ha terminado, hay esperanza. lembra que a tua história ainda não terminou. Existe uma esperança. Cualquiera que sean tus pensamientos, Qualquer que seja o teu pensamento, la palabra de Dios con autoridad dice lo siguiente y nunca cambia. a palavra de Deus com autoridade disse o seguinte, e ela não cambia, não muda. Jehová está en medio de ti, poderoso, Él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Jeová está no meio de ti, Ele é poderoso, salvará e se gozará sobre ti com alegria. E Ele aclamará de clamor e se regozijará sobre ti com cânticos. Aunque lo puse en portugués ahí. Puedes leer ahí. Okay. Pero tradujiste muy bien. Quiero agradecer a mis traductores. La primera vez que estamos trabajando es muy lindo. Gracias. Segunda de Corintios 5, 17. Dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. 2 Coríntios 5, 17. Se algum está em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas passaram, e aqui que todas as coisas são feitas novas. Hay esperanza. Existe esperança. Puedes recuperar. Podes recuperar. Siempre hay un nuevo amanecer en el amor de Dios. Sempre tem um novo amanhecer no amor de Deus. Pero esa pornografía es dañina. Mas essa pornografia é danina, é mala. Afecta a familias. Afetam as famílias. Hay una página web que se llama OnlyFans. Existe uma página web que se chama Unifans. Esa página web hay creadores de contenido y hay clientes. Nesta página web tem criadores de conteúdo, de conteúdos e também tem clientes. Tiene mucha producción solo para adultos. E tem muita produção somente para adultos. Afecta a familias, individuos, comunidades. E afeta as famílias e os indivíduos e as comunidades. De acuerdo al informe de Barna, pornografía afecta aún las comunidades cristianas. De acordo com o informe de Barna, a pornografia afeta a uma das comunidades cristianas. 75% de hombres cristianos consumen pornografía. E 75% de homens cristãos consumem Y pornografia. 40% de mujeres. E 40% das mulheres.
Hay 4 millones de dominios pornográficos en el mundo. Existem 4 milhões de domínios pornográficos no mundo. Más de 100.000 dominios son ilegales E mais de 100 mil domínios são ilegais. y generan 200.000 millones de E dólares. geram 200 mil milhões de dólares. En la plataforma de OnlyFans Na plataforma de OnlyFans, existen 3.5 millones de creadores. existem 3,5 milhões de criadores. 84% de los creadores de pornografía son mujeres, E imagínense. 84% dos criadores de pornografia são mulheres. Imagine-se. Mientras 78.9 son hombres. Enquanto 78,9% são homens. OnlyFans es una plataforma pagada, tienes que pagar para utilizarlo. E o OnlyFans é uma plataforma paga, tem que pagar para poder usar ela. Simula una relación íntima con el creador de material. Tú eres un cliente, tú le dices quiero esto y esto y el otro y ellos lo crean y te lo dan. E eles simulam uma criação íntima com o cliente. Então eles produzem o material e te dão. Es una relación entre un creador y una persona y desarrollan una relación muy personal, como amigos. É uma relação entre um criador e um cliente e eles desenrolam uma relação personal, de amizade entre cliente e amigo. Solo que muchos creadores tienen tantos clientes Só que muitos criadores têm tantos clientes que no tienen tiempo chatear con ellos. que não têm tempo para conversar com eles. Así que ellos emplean chateadores Então eles contratam pessoas para conversar com eles. que usan el nombre del creador y tú estás pensando que estás hablando con la misma persona, pero es otra persona quizás en Filipinas que lo está haciendo. Que usam o nome daquele criador, mas tu está conversando com outra pessoa que pode ser que esteja lá nas Filipinas, mas não é aquele que criou. Más de la mitad que fueron expuestos, más de la mitad de los niños fueron expuestos a pornografía a la edad de 13 Mais da metade das crianças foram expostas à pornografia na idade de 13 anos. y 15% a la edad de 10. E 15% na idade de 10 anos. Estos niños recién están formando su identidad E essas crianças recém estão formando a sua identidade. y ven pornografía, ven violencia y eso da una formación errada y desequilibrada. E eles veem pornografia, veem violência, isso provoca um pensamento errado e desequilibrado. Otra cosa que está agarrando a los niños, aparentemente las románticas. Outra coisa que está agarrando os ninhos aparentemente é o romanticismo. Se llama bombas de amor. E se chama bombas de amor. No sé si conocen la palabra proxenetas, Eu não sei se vocês conhecem a palavra proxeneta, los que administran y controlan a las prostitutas. que são aqueles que administram e controlam as prostitutas. Primero desarrollan y una señorita dice, uy, he encontrado a mi príncipe. Primeiro hablam com uma senhorita e fazem ela pensar que, uau, encontrei meu príncipe. Al principio todo era perfecto. E no princípio tudo é lindo, perfeito. Él era encantador, Ele era encantador, atento, siempre respondía a mis mensajes inmediatamente. sempre estava atento e respondia as minhas mensagens imediatamente. Le decía que yo era preciosa, E falava que eu era preciosa. que nunca antes me había sentido así. E eu nunca antes me tinha sentido assim. Me compraba regalos, Me comprava presentes. le hacía grandes promesas y decía que estaban hechos solo para ella. E me fazia grandes promessas e falava que eu estava feita solo para ele. Somos criados para nosotros dos. Que fomos criados um para o outro. Parecía un sueño. Parecia um sonho. Eso se llama bomba de amor. Isso se chama bomba de amor. Pero no se trata de amor, se trata de control. Mas não se trata de amor, se trata de controle. Así comenzaban muchas escenas de tráfico de personas. E assim começaram muitas cenas de tráfico de pessoas. No comienza con violencia, comienza con romance. Não começa com violência, começa com romance. Así estos proxenetas comienzan, E assim esses proxenetas atuam. siendo el novio perfecto Sendo o noivo perfeito, para la chica. Usan cariño, usam o carinho, afección o y afeto promesas. e promessas. Crean confianza. Criam confiança. Pero cuando ya toman el control, todo cambia. Mas quando eles tomam o controle da situação, tudo Piden muda. ahora favores, Agora eles pedem favores, piden fotos, pedem fotos, começam a pedir fotografias. fotos promiscuas. Fotografias promíscuas, comprometedoras. Mienten a la familia. Mentem para a No família. le digas a tu familia que Não vas a diga a salir. tus pais, a tua família que vas a sair.
Yo hice todo por ti, ahora tienes que hacer algo por mí. Eu fiz tudo por ti, agora tu tem que fazer alguma coisa por mim. Si realmente me amas, Se realmente tu me ama, vas a hacer esto. tem que fazer isso. Lo que antes era amor, ahora es presión, temor y explotación. E o que antes era amor, agora se transforma em temor e explotação. Si esto está pasando, no estás sola. E se isso está passando, não está sozinho. Ocurre lentamente en plena vista de toda la familia. Ocorre muito devagar e em plena vista da família. Si algo te parece mal es porque hay algo mal. E se tem algo que te parece que está mal, é porque está mal. No demores. Contacta a alguien de confianza. Não demores, contata alguém da sua confiança. Se habla mucho de los desaparecidos. E se escuta falar muito de pessoas desaparecidas. Mayormente no son desaparecidos, E na realidade nem sempre são pessoas desaparecidas. solo que están fuera de vista. Só que elas estão fora das vistas. No se los ven, están escondidos. Não podem vê-las porque estão escondidas. La edad promedia para los niños traficados son entre 12 y 14. E a idade promédia para as crianças que são traficadas está entre 12 e 14 anos. La mayoría mueren dentro de 10 años. E a maioria morre dentro de 10 anos. Mueren por violencia, Morrem por violência, suicidios, suicídio, droga drogas, y enfermedades comunicables. enfermidades comunicantes. El tráfico humano prospera O tráfico humano está avançando. en las sombras, Baixo das sombras, donde personas son ignoradas, onde as pessoas são ignoradas, fuera del alcance de la justicia, fora do alcance da justiça, donde reina el silencio. aonde reina o silêncio. Nadie quiere hablar. Ninguém quer falar nada. Los traficantes buscan los vulnerables indocumentados, Os traficantes buscam aqueles que estão indocumentados, los que viven en pobreza, aqueles que vivem na pobreza, comunidades indígenas, comunidades indígenas, jóvenes aislados sin familia, jovens aislados, jovens sem família, desaparecidos quienes nadie extrañaría. desaparecidos que ninguém sente falta. Cuando ustedes ven ciertas cosas de alerta, hay que estar despiertos. Quando vocês veem alguma coisa que alerta, tem que despertar. Aquí hay diferentes alertas. E aqui temos alguma dessas alertas. Ellos usan el Internet, Eles usam a internet, mensajes secretos o borrados. as mensagens secretas ou apagadas. Si ustedes ven un quinceañero que está siempre borrando sus mensajes, Se você vê um adolescente, um jovem que sempre está apagando as suas mensagens, alerta. alerta. Cambio repentino de apariencia o dejan de comunicarse. Uma transformação na sua aparência ou uma perda da comunicação. O si es de trabajo, ofertas nebulosas. Ofertas muito boas de trabalho. Vamos a hacer una entrevista, pero en secreto. Vamos fazer uma entrevista de trabalho, só que é segredo, ninguém pode saber. Mándeme una foto de su cara o de su cuerpo entero. Mandar-me uma foto da tua cara ou do teu corpo inteiro. Cuando ven esas cosas, manténganse alertos porque algo anda mal. Quando vem essas coisas, abram os olhos, porque algo está mal. Si tú estás en problemas hoy en día, Se você tem problema hoje necesitas ayuda. e precisa de ajuda, Hay una señal universal. existe um sinal universal. La señal de mano. A sinal da mão. La mano abierta, Mão aberta así el pulgar y cierran así. e cerra assim, e fecha assim. Mano abierta, el Mano pulgar y abierta. así. Significa ayúdame. Isso significa ajuda-me. Es muy sencillo. No pueden decir ayúdame, É muito fácil, não podem dizer ajude-me, pero están hablando contigo en la calle. mas estão falando contigo na rua. Ya saben. Ayúdame. Já sabem. No puedo decir nada. Ajuda-me. Não posso falar. Vengan a tu carro. Eles vêm no teu carro. Hacen así. Si estás en problemas, recuerda, ese es el pedido de ayuda universal. Se você está em perigo, lembre que essa é a pedida de ajuda universal. La pregunta es, ¿a quién puedo contactar? A pergunta é, com quem posso me contactar? Vamos a colocar otra vez esa foto. E vamos colocar outra vez essa foto. Aquí en Bolivia hay un número especial para denunciar problemas de tráfico de personas. Aqui na Bolívia nós temos um número especial para denunciar problemas de tráfico de pessoas. Pero si quieres conversar con una consejera, una trabajadora social por WhatsApp, Mas se você quer conversar com uma conselheira social pelo WhatsApp, aquí tenemos un número de WhatsApp
E aí Pero nós temos também um número WhatsApp. la trabajadora social que trabaja aquí con nosotros, E essa trabalhadora social, ela trabalha aqui com nós. si conoces de algo, mándale un WhatsApp a ella. Se sabe de alguma coisa, manda um WhatsApp a esse número. Necesitamos ayuda. Precisamos de ajuda. Y la ayuda más grande que necesitamos E a ajuda mais grande que se a gente encuentra precisa muy cerca de donde quiera que estés. está muito perto de onde você está. Querido Jesús, Querido Jesus, ayúdame. ajuda-me. El nombre de Jesús es poderoso. No nome de Jesus, o nome de Jesus é poderoso. ¿Cuántos asaltos y muertes se han evitado simplemente porque la persona sabía el nombre de Jesús? Quantos assaltos han sido evitados só porque a pessoa clamou o nome de Jesus? Jesús, ayúdame. Jesus, ajuda-me. Mira lo que dice la Biblia. Olha o que fala a Bíblia. Proverbios 18:10. Provérbios 18:10. El nombre del Señor es torre fuerte. O nome do Senhor é torre forte, El justo correrá allí y estará seguro. e o justo correrá ali e estará seguro. Clama en el nombre del Señor. Clama em nome do Senhor. Dile, Señor Jesús, Dile, Senhor Jesus, ayúdame. ajuda-me. Estoy en problemas. Estou em problemas. No sé cómo llegué aquí. Não sei como cheguei aqui. Quizás mi culpa. Talvez seja minha culpa. Quizás no fue mi culpa. Talvez não foi minha Pero culpa. necesito tu ayuda. Mas eu preciso da tua ajuda. Clama al nombre de Jesús. Clama pelo nome de Jesus. Dios tiene un hermoso plan para tu vida. E Deus tem um lindo plano para a tua vida. Dedícale tiempo al Señor. Explícale lo que tú quieres, necesitas. Él te escucha. Dedica tempo ao Senhor e clama o que necessita, porque Ele te ajuda. Mira el plan de Dios para tu vida. Olha o plano de Deus para a tua vida. Libertad física y espiritual. Liberdade física e espiritual. Pureza moral. Pureza moral. No te dejes engañar por las normas del mundo. Não te deixe enganar pelas normas do mundo. Mantén tu pureza moral. Mantenha a tua pureza moral. Todo será hecho nuevo, es la promesa. Tudo vai ser feito novo. Essa é a promessa. Y Dios promete nunca dejarnos E solos. se Deus promete, Ele nunca nos deixará solos. Dios tiene un hermoso plan para tu vida. E Deus tem um lindo plano para a sua vida. ¿Estás en problemas? Estás em problemas? ¿Sin salidas? Sem salida? ¿Conoces de alguien que está en problemas? Conhece alguém que está em problema? Recuerda la promesa de Dios. Lembre-se da promessa de Deus. Él te va a ayudar. Ele te vai ajudar. Aunque apenas hemos ingresado al tema de tráfico humano, E aunque apenas a gente começou a ingressar no problema do tráfico humano, debemos estar despiertos, temos que estar despertos. proteger nuestros niños. Proteger as nossas La crianças. peor plaga que puedes hacer y el peor peligro para tus niños A pior praga que pode acontecer e o pior perigo para os teus filhos es darle un teléfono, é dar-lhe um celular, dejar que entren a las redes sociales. deixar que entre as redes sociais. Pero todo el mundo lo hace. Mas todo mundo faz isso. Por eso hay millones de niños E traficados. por isso há milhões de ninhos sendo traficados. Si no amas a tus hijos, Se não ama os teus filhos, dale un teléfono. dá-lhe a ele um celular. Déjalo solo en la casa con el teléfono. Deixa ele sozinho na casa com o El celular. diablo te los va a destruir. E o diabo vai destruir eles. Pero si amas a tus niños, Mas se tu amas os teus filhos, quítale el teléfono. tira o celular. Si quieren usar el teléfono en tu presencia, préstale el tuyo. E se querem usar um celular na tua presença, preste o seu celular para ele. Monitorea todo lo que hacen. E monitoreia onde ele entra. No permitas Facebook para tus niños. Não permitas Facebook para teus filhos. Pero si tienen que usar en tu presencia, Mas se eles têm que usar, que seja na sua presença. todo mensaje, todo contacto, tú tienes que saber con quién E toda están hablando. mensagem, todo contato que ele tem, tu tens que saber com quem é. Porque hay predadores y el diablo es el número uno. Porque há muitos predadores e o diabo é o número 1. Primero afecta su moralidad de ellos. Primeiro afeta a moral deles. Y algún día si desaparecen, ¿dónde se fue mi hijo? No sé. E de repente desaparecem. E estamos perguntando, onde é que foi meu filho? Não sei. El resultado de tener un teléfono. E o resultado é esse, de ter um celular. No durmamos. Não vamos a dormir. No dependa solo de las puertas con candado. Não podemos depender somente das portas com cadeado. Nunca dejar a los niños solos con los teléfonos. Nunca deixem as crianças sozinhas com os Nunca celulares. dejar a los niños que entren en juegos online. Nunca deixem que as crianças entrem em jogos online. Tú dices, ay, pero es muy tarde, ya yo cometí el error. E talvez você pense, não, já é muito tarde, eu já cometi esse erro. Entonces tíralos al tacho, pues dale su teléfono. Então, tira o telefone no lixo. O ponte la valentía de corregir la situación. Ou então, aperta o cinturão e seja valente para corrigir essa situação.
No será fácil, Não vai ser fácil, pero Dios te va a ayudar. mas Deus te vai ajudar. Porque Dios ama a tus hijos más de lo que tú le amas. Porque Deus ama os teus filhos mais do que tu ama eles. Y Dios quiere salvarlos. E Deus quer salvar eles. No hay lugar en este mundo para padres irresponsables y flojos. Não existe lugar neste mundo para pais irresponsáveis. El mundo está lleno de padres O irresponsables. mundo está cheio de pais Pero irresponsáveis. tristemente muchos por ignorancia lo hacen. Mas tristemente muitos fazem isso ou são assim por Pero ignorância. recuerda, Dios te va a preguntar algún día, Mas lembra, Deus um dia vai te perguntar: ¿dónde están los hijos que te di? aonde estão os filhos que te dei? Que Padre, nuestro Padre Celestial nos ayude Que o nosso Pai Celestial nos ajude. y nos va a ayudar E Ele nos vai ajudar. y nos va a dar el poder que necesitamos para corregir la situación. E Ele nos vai dar o poder que precisamos para corrigir essa situação. La juventud nunca ha sido un terreno neutral. Desde los primeros años de la vida, se libra una batalla silenciosa por el corazón, por la mente y por los afectos de cada ser humano. Mientras Dios busca formar un carácter semejante al de Cristo, el enemigo trabaja con paciencia para moldear una generación que considere el pecado como algo normal, la verdad como algo relativo y la santidad como una carga innecesaria. El problema más grave de nuestro tiempo no consiste únicamente en el aumento de la violencia, la inmoralidad o la corrupción visible. La tragedia más profunda es que millones de jóvenes están perdiendo, poco a poco, la capacidad de escuchar la voz de Dios. El ruido constante del mundo ha llegado a ser tan intenso que muchos ya no distinguen la diferencia entre la influencia del cielo y las seducciones del enemigo. Sin darse cuenta, terminan aceptando como parte de la vida aquello mismo que destruye lentamente su comunión con el Creador. El espíritu de profecía presenta una realidad profundamente seria. Satanás no necesita llevar a una persona al abandono total de la fe en un solo día. Su estrategia suele ser mucho más sutil. Comienza ocupando pequeños espacios del corazón, reemplazando el amor por las cosas eternas con un interés desmedido por lo temporal. Poco a poco, la oración pierde importancia, el estudio de la Biblia deja de ser una prioridad, la reflexión espiritual se vuelve aburrida y el entretenimiento pasa a ocupar el lugar que antes pertenecía a Dios. Lo más peligroso de este proceso es que muchas veces ocurre sin provocar una alarma inmediata en la conciencia. El joven continúa pensando que sigue siendo creyente, mientras sus pensamientos, sus conversaciones, sus decisiones y sus aspiraciones ya están siendo dirigidos por principios completamente diferentes a los del reino de los cielos. Vivimos en una época donde el éxito se mide por la cantidad de seguidores, por la apariencia física, por el reconocimiento público y por la acumulación de experiencias que produzcan placer inmediato. Sin embargo, desde la perspectiva celestial, el verdadero valor de una vida jamás ha dependido de esas cosas. El espíritu de profecía insiste una y otra vez en que el carácter es el único tesoro que podrá cruzar las fronteras de la eternidad. Todo lo demás desaparecerá. Las riquezas pasarán, la fama se olvidará, la belleza física se marchitará y los aplausos del mundo se convertirán en silencio. Pero el carácter formado bajo la influencia del Espíritu Santo permanecerá para siempre. Por esa razón, el enemigo concentra tantos esfuerzos en impedir que los jóvenes desarrollen un carácter firme, íntegro y gobernado por principios bíblicos. Una de las armas más eficaces que utiliza el mundo moderno consiste en mantener la mente permanentemente ocupada. Nunca antes había existido tanta información disponible. Paradójicamente, nunca había sido tan difícil detenerse para pensar en las cosas verdaderamente importantes. La atención de la juventud es atacada constantemente por imágenes, sonidos, noticias, entretenimiento y distracciones que no permiten espacio para la reflexión espiritual. El corazón termina acostumbrándose a vivir acelerado, buscando siempre una nueva emoción, un nuevo estímulo o una nueva satisfacción. En esas condiciones, la voz de Dios parece lejana, no porque Él haya dejado de hablar, sino porque la mente ya no encuentra momentos de silencio para escuchar.
El espíritu de profecía también advierte que el pecado rara vez se presenta con su verdadero rostro. Generalmente aparece adornado, atractivo y aparentemente inofensivo. Lo que comienza como una simple curiosidad puede transformarse en un hábito, lo que parece una diversión pasajera puede convertirse en una cadena difícil de romper, lo que hoy se considera una pequeña concesión puede terminar debilitando completamente la vida espiritual. Así actúa el enemigo, nunca muestra el resultado final desde el principio. Si lo hiciera, muchos retrocederían horrorizados. En cambio, presenta el camino del pecado como una experiencia emocionante, ocultando cuidadosamente las heridas, el vacío y el sufrimiento que inevitablemente aparecerán más adelante. Otro aspecto que sobresale en estas enseñanzas es la enorme influencia de las amistades y del ambiente que rodea al joven. Ninguna persona permanece igual cuando convive continuamente con principios contrarios a la voluntad de Dios. Las conversaciones, las costumbres, el tipo de humor, los valores compartidos y hasta los intereses comunes terminan moldeando el pensamiento de manera casi imperceptible. El corazón humano posee una extraordinaria capacidad para adaptarse al ambiente en el que vive. Por eso, cuando un joven permanece rodeado constantemente por influencias que ridiculizan la pureza, la obediencia y la fidelidad al Señor, poco a poco comienza a considerar normales aquellas prácticas que antes rechazaba. El cambio no ocurre de manera repentina, sucede lentamente, hasta que la conciencia deja de reaccionar frente a aquello que antes producía convicción. La realidad más preocupante es que muchas de estas influencias ya no provienen únicamente del mundo exterior. Han encontrado un lugar dentro de muchos hogares, e incluso en la vida de personas que profesan seguir a Cristo. El entretenimiento sin discernimiento, la pérdida del respeto por las cosas sagradas, la superficialidad en la adoración y el creciente amor por las comodidades están debilitando la experiencia espiritual de innumerables jóvenes. No siempre se trata de un rechazo abierto hacia Dios, muchas veces es simplemente un amor dividido. Y un corazón dividido jamás podrá experimentar plenamente el poder transformador del Evangelio. Cuando Cristo deja de ocupar el primer lugar, inevitablemente otra cosa tomará ese espacio, aunque parezca inofensiva. El espíritu de profecía invita constantemente a mirar más allá de las apariencias. Una juventud puede mostrar entusiasmo, talento, inteligencia y capacidad, pero si esas cualidades no están consagradas al servicio de Dios, terminarán siendo utilizadas para objetivos completamente diferentes a los que el cielo había planeado. El enemigo no teme a una generación llena de habilidades, teme a una generación completamente rendida al Espíritu Santo. Por eso procura mantener a los jóvenes entretenidos, ocupados, distraídos y convencidos de que todavía tienen mucho tiempo para buscar a Dios con seriedad. Sin embargo, cada día que pasa fortalece hábitos, consolida decisiones y forma un carácter que será cada vez más difícil de transformar. Frente a este panorama, la invitación del cielo sigue siendo la misma de todos los tiempos: volver el corazón completamente al Señor antes de que las influencias del mundo endurezcan la conciencia. Dios continúa llamando a la juventud no porque desee privarla de la felicidad, sino porque conoce el destino al que conducen los caminos que hoy parecen atractivos. Cada advertencia divina nace del amor. Cada consejo tiene como propósito preservar la vida eterna, cada llamado al arrepentimiento busca rescatar aquello que el enemigo intenta destruir. Mientras el mundo promete libertad mediante la independencia de Dios, el cielo revela que la verdadera libertad solamente existe cuando el corazón permanece unido a Cristo, quien es el único capaz de restaurar la pureza, la esperanza y el propósito para el cual fue creada cada vida. Uno de los aspectos que el espíritu de profecía presenta con mayor solemnidad es que el enemigo comprende perfectamente el enorme potencial que Dios ha depositado en la juventud. Sabe que un joven completamente consagrado puede influir en su familia, fortalecer a la Iglesia, alcanzar a otras personas con el Evangelio y convertirse en un instrumento poderoso para la gloria de Dios.
Precisamente por esa razón, concentra gran parte de sus esfuerzos en impedir que esa consagración llegue a producirse. No siempre intenta llevar a los jóvenes hacia pecados escandalosos o visibles, muchas veces le basta con mantenerlos espiritualmente dormidos, satisfechos con una experiencia superficial y convencidos de que una relación ocasional con Dios es suficiente para enfrentar los desafíos de la vida. Esa falsa sensación de seguridad resulta extremadamente peligrosa, porque hace creer que todo está bien mientras el alma se va alejando lentamente de la presencia del Señor. El mundo ha desarrollado una extraordinaria capacidad para presentar la rebeldía como una virtud y la obediencia como una señal de debilidad. Hoy se exalta a quienes desafían toda autoridad, cuestionan cada principio y rechazan cualquier límite moral. En contraste, la fidelidad a la palabra de Dios suele ser presentada como algo anticuado o incompatible con los tiempos modernos. El espíritu de profecía advierte que esta inversión de valores constituye uno de los engaños más sutiles del enemigo. Cuando una generación aprende a desconfiar de toda autoridad, tarde o temprano también comenzará a desconfiar de la autoridad divina. Así, el corazón deja de aceptar con humildad la dirección del Señor y empieza a depender exclusivamente de sus propios sentimientos y razonamientos. Sin embargo, el ser humano jamás fue creado para gobernarse a sí mismo apartado de Dios. Cuando la voluntad humana ocupa el lugar que pertenece al Creador, las decisiones terminan guiadas por los impulsos del momento y no por los principios eternos de la verdad. El espíritu de profecía también hace un énfasis especial en la influencia que ejercen los placeres desordenados sobre la mente. No condena el gozo legítimo ni la verdadera alegría que proviene de Dios, sino aquella búsqueda incesante de emociones que termina desplazando todo interés espiritual. Cuando la vida gira exclusivamente alrededor de la diversión, el entretenimiento y la satisfacción personal, el alma pierde gradualmente el gusto por las realidades celestiales. La oración comienza a parecer pesada, el estudio de las Escrituras deja de despertar interés y los momentos de comunión con Dios son reemplazados por actividades que producen satisfacción inmediata, pero que dejan un profundo vacío cuando terminan. El problema no consiste únicamente en el tiempo que estas cosas consumen, sino en el poder que ejercen para moldear los deseos del corazón. Aquello que alimentamos diariamente termina convirtiéndose en el centro de nuestros afectos. Otro peligro señalado con insistencia es el amor exagerado por la apariencia exterior. Vivimos en una sociedad donde la imagen personal ha adquirido un valor desproporcionado. Muchos jóvenes dedican enormes esfuerzos para construir una identidad basada en la aceptación de los demás, buscando reconocimiento a través de su aspecto físico, de la moda o de la aprobación social. Sin embargo, el cielo contempla al ser humano desde una perspectiva completamente distinta. Dios no mide el valor de una persona por aquello que puede exhibir delante de los hombres, sino por la condición de su corazón. El espíritu de profecía recuerda que el verdadero adorno del cristiano no consiste en aquello que puede verse con los ojos, sino en un espíritu humilde, puro y semejante al carácter de Cristo. Cuando la apariencia se convierte en la principal preocupación, el desarrollo del carácter suele quedar relegado a un segundo plano, y esa inversión de prioridades produce consecuencias que muchas veces acompañan a la persona durante toda la vida. La influencia de las malas compañías ocupa también un lugar central en estas advertencias. Ningún joven posee tanta fortaleza espiritual como para exponerse continuamente a influencias corruptoras sin sufrir consecuencias. El corazón humano es más moldeable de lo que muchas veces imaginamos. Las conversaciones que escuchamos, los consejos que aceptamos, las bromas que repetimos y las personas que admiramos terminan dejando una huella profunda en nuestra manera de pensar. Poco a poco, aquello que antes parecía incorrecto deja de incomodar, lo que antes producía convicción comienza a justificarse, y lo que antes se rechazaba termina siendo aceptado como parte de la vida cotidiana.
El enemigo comprende este principio y procura rodear a la juventud de ambientes donde la verdad sea ridiculizada y el pecado celebrado. Allí, sin necesidad de una persecución abierta contra la fe, logra debilitar lentamente la sensibilidad espiritual. El espíritu de profecía advierte igualmente sobre el peligro del orgullo intelectual. La educación constituye una bendición cuando se encuentra sometida a la voluntad de Dios, pero puede transformarse en un obstáculo cuando conduce al ser humano a confiar más en su propia capacidad que en la sabiduría divina. Existe el riesgo de adquirir abundante conocimiento y, al mismo tiempo, perder la sencillez que permite escuchar la voz del Espíritu Santo. La verdadera sabiduría nunca produce arrogancia, conduce a una mayor dependencia del Señor. Cuanto más cerca se encuentra una persona de Cristo, más consciente es de su necesidad de la gracia divina. En cambio, el orgullo lleva al individuo a creer que puede discernir el bien y el mal únicamente mediante su propio juicio, olvidando que el corazón humano, sin la dirección de Dios, es fácilmente engañado. La influencia de los medios de comunicación y de la tecnología constituye otro desafío enorme para la juventud contemporánea. El espíritu de profecía enseñó principios que hoy resultan sorprendentemente actuales. Todo aquello que entra por los sentidos deja una impresión sobre la mente. Las imágenes contempladas, las palabras escuchadas y los contenidos consumidos diariamente participan activamente en la formación del carácter. Cuando la imaginación se alimenta continuamente de violencia, sensualidad, irreverencia o frivolidad, esas semillas terminan produciendo una cosecha inevitable. La mente pierde gradualmente su capacidad para apreciar lo santo y comienza a encontrar satisfacción en aquello que desagrada a Dios. Por el contrario, cuando el pensamiento se nutre de aquello que es puro, noble, verdadero y digno de alabanza, el carácter comienza a reflejar cada vez más la belleza del Salvador. Quizá una de las advertencias más solemnes sea aquella que describe el endurecimiento progresivo de la conciencia. El pecado nunca permanece igual. Cada vez que una convicción es ignorada, la siguiente resulta más débil. Cada vez que el Espíritu Santo llama al arrepentimiento y la voz divina es rechazada, el corazón pierde parte de su sensibilidad. Este proceso rara vez es percibido por quien lo experimenta. La persona continúa viviendo con aparente normalidad, pero ya no siente el mismo deseo de orar, la misma alegría al estudiar la Biblia ni la misma tristeza cuando falla delante de Dios. Lo que antes producía lágrimas ahora apenas genera indiferencia. Esa es una de las victorias más peligrosas del enemigo, lograr que el alma deje de percibir su verdadera condición espiritual. Sin embargo, el mensaje del cielo nunca termina con una advertencia. Siempre aparece acompañado por una esperanza inmensa. El mismo Dios que contempla cómo tantos jóvenes son arrastrados por las corrientes de este mundo continúa extendiendo su mano para rescatarlos. Ningún hábito es demasiado fuerte para el poder de Cristo, ninguna cadena es demasiado pesada para su gracia y ninguna vida está tan lejos que Él no pueda restaurarla. El llamado divino sigue resonando con la misma fuerza: abandonar aquello que destruye el alma, volver con sinceridad al Señor y permitir que el Espíritu Santo transforme completamente el corazón. Dios no ha renunciado a la juventud. Aún busca hombres y mujeres que decidan caminar contra la corriente, permanecer fieles en medio de una generación confundida y demostrar, mediante una vida santa, que la comunión con Cristo sigue siendo la mayor riqueza que un ser humano puede poseer. El espíritu de profecía enseña que la batalla por el alma nunca comienza en las grandes decisiones de la vida, comienza mucho antes, en aquello que aparentemente parece insignificante. Los pensamientos que se permiten, las conversaciones que se disfrutan, los contenidos que se consumen y las pequeñas elecciones de cada día van construyendo, piedra sobre piedra, el carácter. Ningún edificio se derrumba en un instante sin haber mostrado antes señales de debilidad en sus cimientos. De la misma manera, la caída espiritual de muchos jóvenes no ocurre de un momento a otro.
Es el resultado de innumerables concesiones que parecían pequeñas, de advertencias ignoradas y de oportunidades desperdiciadas para fortalecer la comunión con Dios. El enemigo comprende este principio y trabaja con paciencia, sabiendo que las victorias más duraderas no suelen obtenerse mediante ataques violentos, sino mediante una lenta y constante erosión de la vida espiritual. Entre las herramientas más eficaces que utiliza para lograr ese propósito se encuentra el entretenimiento sin discernimiento. No todo aquello que produce diversión es necesariamente beneficioso para el alma. El espíritu de profecía invita repetidamente a preguntarse no solo si una actividad resulta agradable, sino también qué efecto produce sobre el carácter, sobre la mente y sobre la relación con Dios. Existen diversiones que fortalecen el cuerpo, desarrollan la inteligencia y elevan el espíritu, pero también existen otras que despiertan pasiones inferiores, alimentan la frivolidad y acostumbran al corazón a buscar satisfacción lejos del Señor. El problema surge cuando el entretenimiento deja de ocupar un lugar secundario y comienza a convertirse en la principal fuente de felicidad. Entonces la comunión con Dios pierde atractivo, mientras el corazón desarrolla un apetito cada vez mayor por emociones pasajeras que jamás logran llenar el vacío del alma. El espíritu de profecía también advierte sobre el extraordinario poder que ejerce la música para influir sobre el ser humano. La música constituye uno de los dones más preciosos concedidos por Dios cuando se utiliza para elevar el pensamiento hacia el cielo, fortalecer la fe y despertar gratitud en el corazón. Sin embargo, ese mismo don puede ser utilizado en sentido contrario cuando su propósito consiste únicamente en estimular las emociones, exaltar los sentidos o distraer la mente de las realidades eternas. Lo que una persona escucha repetidamente termina formando parte de su manera de pensar. Las melodías permanecen en la memoria, las letras moldean las emociones y los mensajes, aunque parezcan inofensivos, van dejando impresiones profundas en la conciencia. Por eso el cielo llama a ejercer discernimiento, comprendiendo que aquello que alimenta la mente terminará, tarde o temprano, reflejándose en la conducta. Nuestra generación enfrenta además un desafío que ninguna época anterior conoció con la misma intensidad, la exposición permanente a una inmensa cantidad de contenidos. La tecnología, utilizada con sabiduría, puede convertirse en una herramienta extraordinaria para compartir el Evangelio, estudiar la Biblia y fortalecer la fe. Sin embargo, cuando se usa sin dominio propio, puede absorber horas enteras de la vida, debilitando la disciplina espiritual y creando una dependencia constante de nuevos estímulos. El espíritu de profecía enseña principios que resultan profundamente aplicables a esta realidad. Todo aquello que domina la mente termina dominando también la vida. Cuando el corazón se acostumbra a recibir entretenimiento continuo, cada momento de silencio parece insoportable. La oración se vuelve difícil porque la imaginación permanece saturada de imágenes. La meditación pierde profundidad porque el pensamiento ha sido entrenado para cambiar de un estímulo a otro con rapidez. La lectura de la palabra requiere una concentración que el alma ya no ha cultivado. Así, sin que muchos lo perciban, la capacidad de escuchar la voz de Dios comienza a debilitarse. Existe además otro peligro que el espíritu de profecía señala con notable claridad, el deseo constante de agradar al mundo. Desde edades muy tempranas, muchos jóvenes sienten una enorme presión por ser aceptados, admirados o reconocidos por quienes los rodean. Esa necesidad de aprobación puede llevarlos a modificar su lenguaje, sus principios, sus hábitos e incluso sus convicciones para evitar el rechazo. Poco a poco, la opinión de las personas adquiere más importancia que la aprobación de Dios. El temor a quedar excluidos termina siendo más fuerte que el deseo de permanecer fieles. Sin embargo, el cielo recuerda que ningún aplauso humano puede compensar la pérdida de una conciencia limpia delante del Señor. La verdadera grandeza no consiste en seguir la corriente de la mayoría, sino en permanecer firmes cuando la fidelidad exige caminar por un sendero diferente.
El espíritu de profecía también describe cómo el orgullo y la autosuficiencia constituyen enemigos silenciosos de la juventud. En una cultura que exalta la independencia absoluta, muchos llegan a pensar que no necesitan consejo, corrección ni dirección espiritual. La confianza excesiva en las propias fuerzas produce una peligrosa ilusión de seguridad. El joven comienza creyendo que puede acercarse al peligro sin ser afectado, que puede jugar con la tentación sin caer y que posee suficiente fortaleza para controlar cualquier situación. Sin embargo, las Escrituras y el espíritu de profecía muestran repetidamente que quienes más confiaron en sí mismos fueron precisamente quienes experimentaron las caídas más dolorosas. La verdadera fortaleza nace de reconocer la propia debilidad y depender completamente del poder de Cristo. Otro aspecto profundamente significativo es la pérdida del espíritu de sacrificio. El mundo moderno enseña que toda incomodidad debe evitarse, que el esfuerzo debe reducirse al mínimo y que la felicidad consiste en satisfacer inmediatamente cada deseo. En contraste, el espíritu de profecía presenta una vida cristiana caracterizada por la disciplina, la perseverancia y la disposición de renunciar incluso a cosas legítimas cuando éstas obstaculizan la comunión con Dios. El carácter no se forma mediante la comodidad permanente, sino a través de decisiones tomadas en medio de la lucha espiritual. Cada vez que un joven escoge obedecer a Dios antes que seguir sus impulsos, su carácter se fortalece. Cada victoria obtenida mediante la gracia divina prepara el alma para enfrentar desafíos mayores y para reflejar con mayor claridad el carácter de Cristo. Sin embargo, una de las reflexiones más conmovedoras del espíritu de profecía consiste en recordar cuánto valor tiene cada joven delante del cielo. Mientras el enemigo ve instrumentos que desea destruir, Dios contempla vidas llenas de propósito, talentos que pueden ser consagrados y corazones que todavía pueden convertirse en canales de bendición para el mundo. Cristo no observa únicamente lo que una persona es en el presente, contempla también aquello en lo que puede transformarse cuando se entrega completamente a Él. Por eso jamás deja de llamar, jamás deja de buscar y jamás deja de extender su gracia incluso hacia quienes creen haber ido demasiado lejos. Ningún fracaso tiene la capacidad de agotar la misericordia divina cuando existe un arrepentimiento sincero. Hoy, más que nunca, el llamado del cielo resuena con urgencia. Dios busca una generación que no permita que las corrientes de este mundo apaguen el fuego de la fe, jóvenes que comprendan que la verdadera libertad no consiste en hacer todo lo que el corazón desea, sino en vivir bajo el gobierno de aquel que conoce el camino hacia la vida eterna. El Señor sigue levantando hombres y mujeres que decidan cuidar su mente, proteger su corazón, alimentar diariamente su comunión con Él y rechazar todo aquello que, por atractivo que parezca, debilite su relación con el Salvador. Porque al final de la historia no será el mundo quien determine el destino eterno de la juventud. Será la decisión personal de responder al llamado de Cristo, permanecer junto a Él y permitir que su gracia transforme completamente la vida. Esa decisión continúa siendo, hoy como siempre, la más importante que cualquier ser humano puede tomar. A medida que el tiempo avanza y los acontecimientos finales se acercan, el espíritu de profecía presenta una realidad que debería despertar a toda la juventud. Dios no juzga la vida únicamente por las grandes acciones visibles, sino también por la manera en que cada persona administra los pequeños momentos que componen su existencia. El tiempo constituye uno de los dones más preciosos que el cielo ha colocado en nuestras manos. Cada hora representa una oportunidad irrepetible para fortalecer el carácter, servir a los demás, crecer en la comunión con Cristo y prepararse para la eternidad. Sin embargo, el enemigo procura convencer a los jóvenes de que siempre habrá otra ocasión para buscar a Dios con mayor seriedad. Les hace creer que la conversión profunda puede esperar, que el compromiso total puede posponerse y que primero deben disfrutar plenamente del mundo antes de pensar en las cosas espirituales. Así transcurren los años. Lo que parecía una breve demora termina convirtiéndose en un hábito de postergación,
y el corazón se acostumbra a responder mañana al llamado que Dios hace hoy. El espíritu de profecía insiste en que la juventud constituye el período más valioso para la formación del carácter. En esa etapa se establecen principios, se consolidan hábitos y se toman decisiones que influirán durante toda la vida. Por esa razón, Satanás concentra tantos esfuerzos precisamente en esos años. Comprende que un carácter moldeado desde temprano por la gracia de Dios será mucho más firme frente a las tempestades futuras. Del mismo modo, sabe que un corazón acostumbrado durante años a ceder ante la tentación encontrará enormes dificultades cuando intente cambiar de dirección. Esto no significa que la gracia divina tenga límites, sino que cada decisión repetida fortalece una inclinación determinada. El bien se fortalece mediante la obediencia constante, así como el mal se arraiga mediante concesiones continuas. Por eso el cielo llama a los jóvenes a no esperar un momento más favorable para comenzar una vida de verdadera consagración. Otra enseñanza profundamente significativa es la responsabilidad que recae sobre el hogar. El espíritu de profecía describe a la familia como la primera escuela donde el carácter comienza a formarse. Antes de que un niño conozca el mundo, aprende observando el ejemplo de quienes viven a su lado. Las palabras pueden enseñar principios, pero el ejemplo posee un poder mucho mayor. Un hogar donde la oración ocupa un lugar central, donde las escrituras son respetadas y donde el amor de Cristo se refleja en las relaciones diarias deja impresiones que acompañan al joven durante toda su existencia. En cambio, cuando el ambiente familiar se caracteriza por la indiferencia espiritual, las discusiones constantes o la falta de coherencia entre la fe profesada y la vida cotidiana, el corazón puede desarrollar una imagen distorsionada del carácter de Dios. De allí surge un llamado solemne no solo para los jóvenes, sino también para padres, madres y todos aquellos que ejercen influencia sobre las nuevas generaciones. La Iglesia también ocupa un lugar de enorme responsabilidad. El espíritu de profecía recuerda que los jóvenes no necesitan únicamente programas o actividades, necesitan encontrar una comunidad donde el cristianismo sea vivido con autenticidad. Cuando observan una fe sincera, humilde y llena del Espíritu Santo, descubren que seguir a Cristo no es simplemente aceptar un conjunto de doctrinas, sino experimentar una transformación real del corazón. Sin embargo, cuando perciben indiferencia, rivalidades, formalismo o una religión limitada a las apariencias, muchos llegan a la conclusión de que el Evangelio carece del poder que proclama tener. El mayor argumento a favor de la verdad siempre será una vida transformada por la presencia de Cristo. Las nuevas generaciones necesitan ver creyentes cuya conducta confirme aquello que enseñan con sus palabras. El espíritu de profecía también advierte acerca de un peligro que pocas veces recibe la atención que merece, la costumbre de convivir con la verdad sin permitir que ésta transforme la vida. Es posible escuchar sermones durante años, estudiar la Biblia con frecuencia e incluso participar activamente en las actividades de la Iglesia sin experimentar una verdadera conversión. El conocimiento, por sí solo, jamás ha salvado a nadie. La verdad únicamente produce sus frutos cuando penetra el corazón, quebranta el orgullo y conduce a una entrega completa al Señor. Existe el riesgo de familiarizarse tanto con las cosas sagradas que se pierda la capacidad de maravillarse ante ellas. Existe el riesgo de familiarizarse tanto con las cosas sagradas que se pierda la capacidad de maravillarse ante ellas. Lo que antes despertaba reverencia termina convirtiéndose en rutina. Las promesas de Dios dejan de conmover, las advertencias pierden fuerza y la adoración se transforma en un acto mecánico. Esa condición resulta especialmente peligrosa porque puede dar una apariencia de espiritualidad mientras el alma permanece distante de Cristo. Con extraordinaria claridad, el espíritu de profecía señala que la crisis final no sorprenderá únicamente al mundo incrédulo. También pondrá a prueba la autenticidad de quienes afirman seguir a Dios. Llegará el momento en que la fe no podrá sostenerse simplemente por tradición familiar,
costumbre religiosa o influencia de otras personas. Cada creyente deberá permanecer firme porque ha desarrollado una experiencia personal con Cristo. Los jóvenes que hoy aprenden a depender diariamente del Señor serán los que encontrarán fortaleza cuando enfrenten pruebas mayores. En cambio, quienes hayan construido su vida espiritual sobre emociones pasajeras o sobre la fe de otros descubrirán que esos fundamentos resultan insuficientes cuando soplen los vientos de la prueba. Pero junto a estas advertencias aparece una de las promesas más alentadoras del espíritu de profecía. Dios no contempla a la juventud únicamente como una generación que necesita ser protegida del mal, la contempla como un poderoso instrumento para terminar la obra del Evangelio. El cielo sigue buscando jóvenes cuya mente esté completamente consagrada, cuyos talentos sean puestos al servicio del reino y cuya influencia conduzca a otros hacia Cristo. No se trata de personas extraordinarias por naturaleza, sino de hombres y mujeres comunes que permiten que el Espíritu Santo gobierne cada aspecto de su vida. La historia bíblica demuestra repetidamente que Dios suele realizar sus mayores obras a través de personas que el mundo considera insignificantes, pero que poseen un corazón dispuesto a obedecer. El llamado divino continúa siendo urgente. Cada día que pasa acerca a la humanidad al desenlace del gran conflicto entre el bien y el mal. No es tiempo para una fe superficial, para un cristianismo de apariencia ni para una religión limitada a ciertos momentos de la semana. El cielo busca una entrega completa, una comunión constante y una dependencia absoluta del poder de Cristo. La juventud necesita comprender que ninguna fama, ningún placer, ninguna riqueza y ningún reconocimiento podrán ofrecer la paz que solo el Salvador puede conceder. Todo aquello que el mundo presenta como el objetivo supremo de la vida terminará desapareciendo, mientras que una relación sincera con Dios permanecerá para siempre. Por eso, el espíritu de profecía dirige una invitación profundamente esperanzadora a cada joven. No importa cuánto se haya alejado, cuántas oportunidades haya desperdiciado ni cuántas derrotas haya experimentado. Mientras exista vida, la gracia de Dios continúa llamando al arrepentimiento y ofreciendo un nuevo comienzo. Cristo sigue dispuesto a restaurar lo que el pecado ha destruido, a fortalecer al débil, a levantar al que ha caído y a formar un carácter preparado para la eternidad. El cielo no ha perdido la esperanza en esta generación. Al contrario, espera que surja una juventud que ame la verdad más que la popularidad, que valore la santidad por encima del éxito pasajero y que permanezca fiel incluso cuando el mundo entero marche en dirección contraria. Esa será la generación que refleje el carácter de Cristo y anuncie con poder que el regreso del Salvador está cada vez más cerca. Al contemplar el panorama espiritual de nuestra generación, el espíritu de profecía dirige la atención hacia una realidad que con frecuencia pasa desapercibida. El mayor peligro para la juventud no siempre consiste en abrazar abiertamente el pecado, sino en acostumbrarse a una vida donde Dios ocupa un lugar secundario. Existe una diferencia inmensa entre conocer acerca de Cristo y vivir diariamente con Cristo. Muchos jóvenes pueden identificarse como creyentes, asistir con regularidad a la iglesia y participar en actividades religiosas, mientras su corazón permanece absorbido por las preocupaciones, las ambiciones y los intereses de este mundo. Esa condición resulta especialmente delicada porque produce la sensación de seguridad espiritual sin que exista una verdadera transformación interior. El enemigo procura precisamente ese resultado, personas convencidas de que están caminando hacia el cielo mientras avanzan lentamente en dirección opuesta. El espíritu de profecía presenta una verdad que debería despertar una profunda reflexión en cada creyente. Satanás no necesita destruir completamente la fe para alcanzar su objetivo, le basta con debilitarla hasta convertirla en una experiencia sin poder. Una religión desprovista de oración sincera, de estudio constante de las Escrituras y de dependencia del Espíritu Santo pierde gradualmente su capacidad para resistir la tentación.
El cristiano conserva el nombre, mantiene ciertas costumbres religiosas e incluso puede hablar con facilidad acerca de la verdad, pero ha perdido la vitalidad que únicamente nace de una comunión diaria con Cristo. Así como una lámpara deja de alumbrar cuando se agota el aceite, también la vida espiritual comienza a apagarse cuando deja de recibir continuamente la gracia que proviene del Señor. Otra advertencia profundamente significativa se refiere al peligro de permitir que el corazón se acostumbre a convivir con influencias que debilitan lentamente la conciencia. El ser humano posee una extraordinaria capacidad para adaptarse a aquello que contempla repetidamente. Lo que inicialmente parecía ofensivo termina siendo aceptado, aquello que producía tristeza espiritual deja de provocar reacción alguna. De esta manera, el enemigo logra modificar gradualmente la escala de valores del creyente. Sin grandes conflictos ni decisiones dramáticas, la mente empieza a justificar conductas que antes rechazaba y a minimizar pecados que anteriormente reconocía como una ofensa contra Dios. El resultado final es una conciencia menos sensible a la voz del Espíritu Santo, una percepción más confusa del bien y del mal y una creciente indiferencia frente a las realidades eternas. El espíritu de profecía también hace un llamado insistente a proteger la imaginación. Aunque muchas veces se considera un aspecto secundario de la vida espiritual, la imaginación constituye uno de los campos donde se libra la batalla más intensa por el carácter. Los pensamientos alimentados diariamente terminan moldeando los deseos, y los deseos, cuando son cultivados, influyen sobre las decisiones. Ninguna acción surge de manera espontánea, toda conducta ha sido precedida por ideas que encontraron espacio en la mente. Por eso el cielo invita a ejercer vigilancia sobre aquello que ocupa el pensamiento durante las horas de descanso, sobre las conversaciones que despiertan mayor interés y sobre los temas que producen placer al corazón. Una mente dirigida constantemente hacia las cosas de este mundo difícilmente desarrollará un profundo amor por las realidades del reino de Dios. En estas enseñanzas aparece con frecuencia otro principio de enorme importancia, la necesidad de aprender el dominio propio. La cultura actual suele presentar la libertad como la posibilidad de satisfacer inmediatamente cualquier deseo. Sin embargo, el espíritu de profecía muestra que la verdadera libertad consiste precisamente en la capacidad de gobernar los impulsos bajo la dirección del Espíritu Santo. El joven que aprende a decir no cuando la tentación lo invita a desobedecer está desarrollando una fortaleza que ninguna riqueza material puede comprar. Cada victoria sobre el egoísmo, cada decisión tomada en favor de la obediencia y cada sacrificio realizado por amor a Cristo fortalecen el carácter y preparan el alma para responsabilidades mayores. Dios no busca personas esclavas de sus emociones, busca hombres y mujeres libres porque han permitido que su voluntad sea gobernada por el poder divino. Otro aspecto profundamente conmovedor es la manera como el espíritu de profecía describe el interés constante de los ángeles por la juventud. El cielo no observa con indiferencia las luchas que enfrentan quienes desean permanecer fieles. Cada conflicto interior, cada oración pronunciada entre lágrimas, cada decisión tomada en favor de la verdad y cada victoria obtenida mediante la gracia divina son contemplados con un interés que muchas veces no alcanzamos a imaginar. Mientras el enemigo procura rodear al creyente con influencias destructoras, los mensajeros celestiales trabajan para fortalecer la fe, despertar convicción y conducir el pensamiento hacia Cristo. Esta realidad recuerda que la vida cristiana nunca es una batalla librada en soledad. Quienes depositan su confianza en Dios cuentan con recursos infinitamente superiores a cualquier poder que el mundo pueda ofrecer. El espíritu de profecía también dirige una solemne advertencia contra la indiferencia espiritual. No existe una condición más peligrosa que aquella en la cual el ser humano deja de sentir necesidad de crecer. Cuando una persona considera que ya ha alcanzado suficiente conocimiento, suficiente santidad o suficiente experiencia, comienza sin darse cuenta un proceso de estancamiento espiritual.
La vida cristiana jamás fue diseñada para permanecer inmóvil. Cada día ofrece nuevas oportunidades para profundizar la comunión con Dios, comprender mejor su voluntad y reflejar con mayor fidelidad el carácter de Cristo. El orgullo espiritual constituye uno de los obstáculos más difíciles de reconocer, precisamente porque suele esconderse detrás de una apariencia de religiosidad. Solo un corazón humilde permanece dispuesto a ser corregido, enseñado y transformado continuamente por el Espíritu Santo. Sin embargo, entre todas las enseñanzas sobresale una esperanza extraordinaria. El espíritu de profecía presenta a Cristo como el gran restaurador de la humanidad. Allí donde el pecado ha producido ruinas, Él puede levantar una nueva vida. Donde existen hábitos profundamente arraigados, Él puede conceder libertad. Donde el corazón ha perdido la sensibilidad espiritual, Él puede devolver el gozo de la salvación. Ninguna persona necesita permanecer esclava de su pasado cuando decide entregarse completamente al Salvador. La gracia divina no consiste únicamente en perdonar, también posee el poder de transformar, renovar y capacitar al creyente para vivir una existencia completamente diferente. Esa es la esencia del Evangelio, no simplemente mejorar la conducta exterior, sino cambiar el corazón desde su interior. Hoy el llamado del cielo conserva la misma urgencia que en generaciones anteriores. Dios sigue buscando jóvenes que comprendan que el mayor privilegio de la vida no consiste en alcanzar prestigio, acumular bienes o conquistar el reconocimiento del mundo, sino en reflejar el carácter de Jesucristo. Cada decisión diaria contribuye a ese propósito eterno. Cada momento dedicado a la oración fortalece la comunión con el cielo. Cada acto de obediencia prepara el alma para desafíos mayores. Cada victoria obtenida mediante la gracia divina anuncia que el poder del Evangelio sigue siendo suficiente para transformar completamente una vida. La historia de esta generación aún no está escrita por completo. Mientras muchos continúan siendo arrastrados por las corrientes de un mundo que se aleja aceleradamente de Dios, el Espíritu Santo sigue llamando con amor a quienes están dispuestos a escuchar. Todavía hay tiempo para volver al Señor con todo el corazón, para abandonar aquello que debilita la fe y para permitir que Cristo ocupe el primer lugar en cada pensamiento, en cada decisión y en cada aspecto de la existencia. Quienes respondan a ese llamado descubrirán que ninguna renuncia realizada por amor al Salvador puede compararse con la alegría de caminar diariamente en su presencia y con la esperanza gloriosa de encontrarse un día con él cara a cara, cuando el gran conflicto haya llegado finalmente a su fin. Al final, la pregunta más importante no será cuántos sueños logramos cumplir, cuánto reconocimiento recibimos o cuánto éxito alcanzamos delante de los hombres. El cielo no medirá nuestra vida por los aplausos que obtuvimos, sino por la fidelidad con la que respondimos al llamado de Cristo. Todo aquello que hoy parece indispensable llegará un día a su fin. Las riquezas quedarán atrás, la fama será olvidada, las modas desaparecerán y los placeres que cautivaron a millones se desvanecerán como la niebla de la mañana. Solo permanecerá aquello que fue construido sobre el fundamento eterno de la palabra de Dios. Vivimos en una generación que corre desesperadamente detrás de todo aquello que brilla, sin detenerse a preguntarse si realmente tiene valor para la eternidad. El mundo ha enseñado a conquistar posiciones, pero ha olvidado enseñar cómo conquistar el corazón para Dios. Ha enseñado a cuidar la imagen exterior, mientras descuida el carácter que un día será revelado delante del universo entero. Ha enseñado a perseguir el éxito temporal, mientras muchos dejan escapar la única corona que jamás perderá su valor. Y esa es, quizás, la tragedia más grande de nuestro tiempo, cambiar lo eterno por lo pasajero, lo santo por lo común y la presencia de Cristo por las distracciones de un mundo que muy pronto dejará de existir. Sin embargo, la historia todavía no ha terminado. Mientras haya vida, la voz del Espíritu Santo continúa llamando con paciencia, amor y poder. Cristo sigue buscando jóvenes que decidan levantarse en medio de una generación confundida,
jóvenes que no permitan que la corriente del mundo determine el rumbo de sus vidas, jóvenes que amen la verdad cuando otros la desprecian, que permanezcan firmes cuando la mayoría elija el camino fácil y que comprendan que la mayor victoria no consiste en conquistar al mundo, sino en permitir que Cristo conquiste completamente el corazón. Quizá algunos piensen que ya es demasiado tarde, que las decisiones equivocadas del pasado los alejaron demasiado de Dios o que las cadenas del pecado son demasiado fuertes para romperse. Pero el Evangelio proclama una esperanza que jamás ha perdido su poder. Donde el pecado ha abundado, la gracia de Cristo ha demostrado ser infinitamente mayor. No existe una vida tan destruida que Él no pueda restaurar, ni una conciencia tan endurecida que su amor no pueda volver a despertar. El Salvador sigue transformando pecadores en testigos, corazones heridos en instrumentos de esperanza y vidas comunes en reflejos de su gloria. Muy pronto, el gran conflicto entre el bien y el mal llegará a su desenlace definitivo. El cielo entero espera ese momento. Los ángeles lo anhelan. La creación lo aguarda. Y Cristo mismo prepara el día en que regresará para buscar a aquellos que permanecieron fieles hasta el fin. En ese día ya no importarán las opiniones del mundo, ni los títulos, ni los bienes acumulados, ni los aplausos recibidos. Solo tendrá valor haber caminado de la mano del Salvador, haber permanecido leales a su verdad y haber permitido que su carácter fuera formado en nuestra vida por el poder del Espíritu Santo. Por eso, no permitas que este llamado quede únicamente como una reflexión agradable o como un pensamiento que se desvanezca al terminar la lectura. Haz de este momento un punto de partida. Examina tu corazón con sinceridad. Pregúntate qué lugar ocupa realmente Cristo en tu vida, qué cosas están debilitando tu comunión con Él y qué decisiones necesitas tomar hoy para volver completamente a sus brazos. No esperes un mañana que nadie tiene asegurado. Dios sigue llamando ahora. Su gracia sigue estando disponible ahora. Su misericordia continúa extendida ahora. Porque llegará un día en que el último sermón habrá sido predicado, la última invitación habrá sido escuchada, la última oración habrá sido elevada y la puerta de la gracia se cerrará para siempre. Ese día ya no habrá oportunidad para posponer decisiones ni tiempo para arrepentimientos tardíos. Pero hoy la puerta permanece abierta. Hoy Cristo sigue diciendo, ven a mí. Hoy todavía es posible comenzar de nuevo. Que cuando ese glorioso día llegue y los cielos se abran para revelar al Rey de Reyes, no tengamos que bajar la mirada con tristeza por haber amado demasiado este mundo. Que podamos levantar los ojos con gozo, reconocer la voz de nuestro Salvador y exclamar con todo el corazón, este es nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos salvará. Entonces comprenderemos que ninguna renuncia hecha por amor a Cristo fue demasiado grande y que haber permanecido fieles habrá sido la decisión más sabia, más hermosa y más eterna de toda nuestra existencia. Dios les bendiga grandemente.